Empiezo por presentar a Victoria Freyssenier. Ella es especialista en sostenibilidad y cambio climático. La verdad es que Victoria es una especialista en estos temas, todo el tiempo la vemos en ponencias. Entonces, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Victoria para que nos diga qué es esto de innovación sustentable. Bienvenida, Victoria. Pues te dejamos para que tú nos cuentes qué es esto de innovación sustentable. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Susana Betanzos, y también gracias a mis compañeros ponentes, a Edna, a Alan, por compartir este tema de innovación o las aplicaciones de la innovación a la sustentabilidad. Yo les voy a hablar acerca de algunas plataformas y cómo se utilizan para incorporar las innovaciones en la práctica de la sustentabilidad, particularmente en infraestructura, que es a lo que me he dedicado últimamente, y espero que les parezca muy interesante. También les quiero agradecer a todas las autoridades y a los organizadores del evento. Pues gracias por la oportunidad. Y bueno, quisiera empezar compartiéndoles un video, porque me parece muy interesante poder compartir con ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla, ¿está bien? Ahí está. Me avisan, por favor, si se ve. Y bueno, el video que les compartí es sobre infraestructura sostenible, es sobre un estándar que precisamente se basa en el uso de las plataformas tecnológicas para el desarrollo de proyectos de infraestructura y para la evaluación de las prácticas de sustentabilidad de una forma remota, donde el equipo de proyecto no tiene que trabajar in situ, pero para verificar proyectos a nivel site. Pues les quiero compartir también esta presentación, porque me gustaría que viéramos algunas láminas que les preparé por aquí. En el mundo moderno es muy importante el cruce que tiene la eficiencia, la sustentabilidad, la resiliencia y el concepto de, más allá de ser resilientes y ser sustentables, pues el concepto de ciudad inteligente, ¿no? Ustedes han oído mucho esos conceptos. Y bueno, para asegurar estas prácticas de sustentabilidad, pues ahora utilizamos los recursos tecnológicos, utilizamos las redes, los devices,
acumulación de información, la organización de información, el análisis, muchas veces en tiempo real de diferentes fuentes, imágenes, data, etcétera. Y esto, pues aplicado en la sustentabilidad de infraestructura, pues puede dar resultados muy dramáticos en términos de cómo se controlan los impactos y cómo se van aplicando las medidas de mitigación o las medidas de evitación de impactos a partir de que se tengan bien presentes cuáles son cada uno de los impactos en cada una de las dimensiones que los proyectos de infraestructura, estas grandes construcciones que benefician y también pueden afectar de manera negativa si son mal construidos, pues a muchos millones de ciudadanos a veces, ¿no? Cuando hablamos también de innovación en sustentabilidad, yo creo que es muy importante recordar en qué etapa de desarrollo estamos. Nosotros estamos en este momento consolidando, digamos, la sociedad de la información. Los acontecimientos recientemente vividos por la humanidad, pues la pandemia por la que todos estamos atravesando todavía pues ha obligado a acelerar el uso de medios remotos, de la economía digital, de todos los medios digitales, de activar mayores medios de conectividad, aumentar la velocidad también de distribución de la información, la capacidad de almacenamiento, de eficientar el uso de la energía, de generar también aparatos que sean computadoras, que sean más inteligentes, más rápidas, más eficientes en el uso pues de los recursos. Y pues digamos que la consolidación de la economía digital o de la sociedad de la información también tiene que considerar, y lo está considerando, el uso de la innovación para hacer una economía más inteligente con menos impacto, donde la economía natural, o más bien el medio ambiente natural, deba formar parte de sus consideraciones. Ya se está planteando pues que en el futuro vamos a tener y estamos construyendo esas innovaciones que nos van a permitir tener un equilibrio ecológico, mantener ese equilibrio ecológico mientras tenemos al mismo tiempo una sociedad súper conectada, muy rápida, muy tecnológica, y que la tecnología y la innovación nos va a ayudar a lograr esa economía súper inteligente, la economía 5.0. Bueno, me gusta ponerles esta fotografía. Este es Austin, Texas. Es una ciudad donde hay mucha integración natural, es una sociedad, es un hub tecnológico también donde están migrando muchas empresas desde California ahora, y tenemos pues a las principales tecnológicas. Aquí hay Google, Salesforce, todas estas, digamos, headquarters de América están ubicados en esta ciudad, y pues me parece muy interesante compartir con ustedes la combinación que hacen de esta infraestructura altamente tecnológica, pero al mismo tiempo conviviendo con espacios naturales muy bien conservados, y donde se tiene que hacer un manejo de los recursos muy cuidadoso, porque pues aquí hay mucha agua por alrededor. Quería ponerles estos retos de la infraestructura y de la aplicación de la innovación, los retos del cambio climático. Ustedes saben cuánto se ha elevado la composición del carbono por partes de millón en la atmósfera, que esto trae como consecuencia aumentos en las temperaturas y también la elevación del nivel de los mares, pero más allá de eso, la aparición de mayores eventos climáticos extremos, que quiere decir que tenemos nosotros que utilizar también la innovación, la tecnología, para ir previendo que estas infraestructuras que son tan importantes para nuestras sociedades, pues tengan la capacidad también de resiliencia y de soportar incluso eventos climáticos extremos, pues como la nevada que tuvimos en Texas hace unas semanas, ¿no? Cuando vemos los retos en materia de infraestructura de la TAM, pues de Latinoamérica, no se nos ocurre otra solución que no sea el uso de la tecnología y las innovaciones. De pronto nos encontramos con infraestructuras que están sobresaturadas, que están obsoletas, o bien que no están preparadas para construirse en los terrenos donde se construyen y que son rápidamente dañadas, se obsoletizan, o bien se privilegia el gasto económico sobre otro tipo
de criterios como es la eficiencia ambiental y la eficiencia social. Y a final de cuentas terminan siendo más costosos de lo que se pensaba al principio, pues porque llegan a una degradación por la calidad de los materiales que se utilizan. Me gusta poner estas imágenes. Nosotros en México somos capaces, y en Latinoamérica no tenemos ningún impedimento para la aplicación de las innovaciones y de la tecnología. Solo hace falta pues traer el conocimiento, adaptarlo, innovarlo, implementarlo. Pero aquí les estoy poniendo dos ejemplos del uso de tecnología en infraestructura. Uno es del lado izquierdo, está en México, fue premio Guinness en 2012, y el del lado derecho está en Estados Unidos, es un Gold Ambition que fue premiado en 2016, y ustedes pueden creer que es un lago artificial, un lago natural. No, en realidad es una planta de tratamiento de agua a la que se le ha dado una orientación y se le ha a partir de innovaciones en la aplicación de sustentabilidad, se le ha creado, digamos, un activo ambiental extra. Y bueno, por medio de las plataformas tecnológicas, como les platico, es que se puede hacer esta adaptación y este control de proyecto y esta innovación, conectándose con fuentes de información en muchos lados del mundo, en muchos sites donde se construyen diferentes infraestructuras, donde se genera la electricidad, donde se genera los materiales, por ejemplo, la minería, etcétera, donde se pueden captar toda la información que se necesita. Yo le estoy hablando de sustentabilidad, es el tema que nos interesa, pero también en materia de sustentabilidad se puede tener acceso a estas tecnologías con recursos en la nube, que no significa tener nada en nuestras computadoras, ni tener una gran capacidad, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo podemos hacer organismos, empresas, organizaciones, gobiernos, para implementar las mejores prácticas en infraestructura sostenible? Pues a través de la tecnología y a través de las innovaciones. La agenda ODS, incluso las agendas internacionales, tienen contemplado, son muy particulares en algunas de sus metas establecidas en el objetivo número 9, que es el desarrollo de la innovación e infraestructura. Pero ahí lo menciona claramente: la innovación debe ser utilizada para acelerar el proceso de implementación de las agendas, utilizando estos nuevos conocimientos y la combinación de los recursos para poder crear sistemas más eficientes y para acelerar no nada más, digamos, que se tenga una práctica más elevada en términos de innovación, sino también que esta práctica llegue a más gente por medio de las innovaciones y las plataformas tecnológicas. También ayuda a las agendas de emisiones de carbono, a la Agenda de París, utilizando también el mismo tipo de plataformas. Bueno, y con respecto al marco de aseguramiento de Envision, pues he platicado en otras ocasiones que lo que se controla, los impactos que se controlan, son 64 indicadores que aparecen en 5 dimensiones, que miden los impactos en la calidad de vida, el liderazgo, la asignación de recursos, el mundo natural y el clima y la resiliencia, y en todo ello toman en cuenta todos los impactos que se pueden registrar en un proyecto de infraestructura y cómo pueden afectar las comunidades a su alrededor. Está apoyado por muchas instituciones internacionales, y también ya en Latinoamérica pues hemos estado trabajando con la Latin American and Caribbean Council of Renewable Energies últimamente, y ya organizaciones muy importantes y relevantes en materia de construcción ya se han estado uniendo al movimiento últimamente. ¿Cómo se hace la implementación de esto? Pues utilizando una plataforma tecnológica. La gente únicamente tiene que tener acceso a una computadora y ahí puede hacer uso de todos los sistemas y todas las aplicaciones por medio de darse de alta en esta plataforma, y ahí encuentran todos los materiales, todos los procesos y la documentación, además del banco de datos, que van ayudando a los especialistas que se dedican a esto a tener control de proyecto y ayudar a los proyectos a que se certifiquen por medio de esta metodología.
Todos los procesos que se manejan ahí son inscripción de los proyectos, la preevaluación, el registro, el seguimiento, la auditoría interna por parte del Envision Sustainability Professional, pero también el contacto que se tiene con la matriz, el equipo auditor externo, para que se pueda certificar el nivel de desarrollo, el nivel de esfuerzo, perdón, que el equipo de proyecto hace. Estas plataformas también son multidisciplinarias, permiten que todos los involucrados en el equipo de proyecto participen, desde el inversor, el dueño del proyecto, que normalmente son los gobiernos, y pues el constructor, el desarrollador, los proveedores de los bienes, y todos pueden colaborar, digamos, en esta plataforma integrativa en cualquier lugar del mundo en el que ellos se encuentren, y todo es documental y por medio de esta plataforma, si es que no se tiene que estar on-site para poder tener acceso a ello. Este es uno de los últimos cursos de capacitación que nosotros tuvimos el año pasado, donde remotamente también entrenamos ya muchos especialistas, muchos de ellos trabajando en empresas, organizaciones, gobiernos, son agentes relevantes que seguramente van a llegar están llevando ya a sus organizaciones este cambio de cultura. Tuvimos 44 participantes en 6 países, industrias de todas, construcción, energía, minería, consultoría, y seguimos trabajando. Pues yo soy Victoria Freisinier, les hablé un poco de innovación, el uso de la innovación y las plataformas tecnológicas en la aplicación de la sustentabilidad en infraestructura, y pues estoy aquí para dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Te agradecemos. Qué interesante lo que nos comentas y nos deja pensando esto de la sociedad 5.0 y cómo podemos comenzar a ver la tecnología como un aliado, ¿no?, de este proceso de innovación sustentable. Muchísimas gracias. Vamos ahora con nuestro segundo ponente, con Alan Baez. Él es investigador y director del Frugal Innovation Hub de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santa Clara. Nos va a hablar un poco de qué es esto de innovación frugal. Te damos la bienvenida, Alan. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Voy a rápidamente compartir mi pantalla. Tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes. Como dijo Susana, mi nombre es Alan Baez, soy el director de programas y asociaciones del Frugal Innovation Hub de la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Santa Clara, California. Les voy a comentar un poco sobre este tema de la innovación frugal, pero antes quisiera relacionarlo un poco con el tema de sustentabilidad y desarrollo. Entendemos en esta presentación sustentabilidad como ese conjunto de metodologías, modelos de negocio, procesos de diseño, políticas públicas, leyes, que buscan impactar, ¿no?, las 3 dimensiones de social, económico, ambiental. Y eso proyectado en el tiempo es lo que se llama desarrollo sostenible. Dentro de todas estas metodologías, modelos de negocios, procesos, también está la innovación. La innovación frugal es una de estas enfoques que pueden ayudar a la gente a alcanzar el desarrollo sustentable. Muy bien, rápidamente, el origen es, según varias gente, es gandhiano, de la innovación gandhiana, donde Gandhi lo que básicamente decía era, en los años 30, 40, que las comunidades rurales tenían que ingeniárselas solos. No podían depender del Estado para encontrar sus soluciones. Cualquier semejanza con Latinoamérica es pura casualidad, ¿verdad? Innovación frugal en el mundo es todavía un concepto en desarrollo. Fue acuñado por primera vez en el 2000, por parte de las actividades de innovación de ingeniería frugal, por compañías como Nissan y Renault, Tata en la India, y se dio a la luz mundialmente, básicamente en el 2010, con un artículo de The Economist, donde hablaban sobre el desarrollo de nuevos negocios de Unilever y Philips en países emergentes. En Latinoamérica, ahorita voy a comentarles un poco más, pero todavía es incipiente, existe, pero todavía no se ha dado a la luz. Básicamente de lo que se trata de innovación frugal es diseñemos para esa gente en la base de la pirámide. 95-90% de los diseñadores e ingenieros del mundo desarrollan productos para esa gente en la parte alta de la pirámide, pero la innovación frugal lo que dice es, esta gente que está en la base de la pirámide es gente que sí, son pobres, tienen bajo nivel de ingreso, pero son todavía objetos de consumo, gente que todavía consume. Simplemente se trata de cómo podemos diseñar productos
para esa gente, que llene esas necesidades, esos requerimientos específicos en la base de la pirámide. 3 principios básicos donde se monta esto es la utilización de menos recursos, centrarse en la necesidad versus centrarse en el mercado, ¿no? Y tomar en cuenta el contexto o el ecosistema donde emergen esas necesidades. Esos son como los 3 colores primarios, por decirlo así, la innovación frugal. Obviamente tienen matices. Los matices que nosotros les damos es en el tema de menos recursos, utilizar menos energía, capital, tiempo. En el tema de necesidades, soluciones simples, asequibles, durables, de alto empeño. Y en el tema de ecosistemas, básicamente usar menos recursos y locales, palanquear o explotar los recursos locales de una manera sostenible y obviamente mapear las limitaciones de los recursos locales, entender cuáles son las limitaciones que te vas a encontrar. Esto obviamente es muy bonito acá en la práctica, en la teoría, pero ponerlo en la práctica, disculpen, es retador, ¿no? Es un sistema de contrapesos bastante complejo de hacer, pero lo que nosotros queremos subrayar acá es el enfoque, el marco teórico con que estás vos dándole el enfoque a tu modelo de negocios, a tu diseño de producto, a tu política pública. Características, se trata de crear con menos. Este sería el comercial de la innovación frugal, si tuviéramos un comercial. Se trata de crear con menos, maximiza el valor de un producto para el usuario, al inversionista o la sociedad en general, minimizando la energía, capital, el tiempo y la complejidad. Tecnología apropiada y soluciones suficientemente buenas. Esto pasa mucho de que en ingeniería, por ejemplo, se le da un desarrollo de un producto hasta lograr el más refinado producto. En innovación frugal se trata, no, volvamos a el MVP, Minimum Value Product, y saquémoslo al mercado. Es cortar ese tiempo de un producto que toman diseñarlo y sacarlo ya con sus funcionalidades básicas. Lo que no es innovación frugal es algo barato o simplista. Ahora, como les comenté en el principio, esto inicia un poco con el enfoque de ingenieros, que ahora se llama ingeniería frugal, y que básicamente se basaba en 3 grandes pilares. La reducción de costos, más o menos de 3 a un 66%, dependiendo del tipo de producto, es meramente teórico, ¿no? Estos números. La concentración de funcionalidades principales. Esto es súper importante porque se trata de ver qué producto existe en el mercado y ver cómo se puede simplificar, ¿no? Y eso está muy relacionado con el tema de innovación inversa. Pero en ese proceso de simplificación y en ese proceso de reducción de costos, no se puede manipular, no se puede impactar el rendimiento del producto, ¿no? Entonces, es mantener nuevamente el balance de esos 3 grandes pilares desde la ingeniería para el diseño de un producto. Muy bien, hablemos de ejemplos. Esto es una prótesis en India. Más o menos tiene un costo de $25. Normalmente una prótesis en India va de $125 a $5,000. Pero esta prótesis tiene el gran valor de que está hecho de plástico, básicamente, y está más adaptado a las condiciones climáticas de la India, en contraposición a las prótesis que ellos importan. Esto es un diseño totalmente local, con materiales totalmente locales. El otro gran ejemplo, no sé si lo han escuchado, esto es Hongyuan Mini EV. Es un carro eléctrico hecho en la China. El carro más vendido, el carro eléctrico más vendido es el modelo Tesla 3, que en China vale más o menos $37,000. Este carro lo venden en $4,000 en China. $5,000 si lo querés con aire acondicionado, ¿verdad? Tiene una batería de 9.2 kilowatts, tiene un rango de alcance más o menos de 120 kilómetros, alcanza los 100 kilómetros por hora, y 4 personas pueden caber en ese carro. Es el carro más vendido, el segundo carro más vendido eléctrico en el mundo en estos momentos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Simplemente un modelo más simple, con menos funcionalidades, con menos lujos, y en este momento es el segundo carro eléctrico más vendido en el mundo. Más allá del Renault Zoe y el Tesla modelo Y o Y. Este es otro ejemplo muy famoso, por cierto, empieza en Kenia. Básicamente, esta gente en el 2011 hicieron $6 billones en transacciones y tenían, nuevamente en el 2011, 18 millones de usuarios activos. Pero lo que es más importante acá que quisiera subrayar son 2 cosas. Uno,
que sacaron 2% de los kenianos de la línea de la pobreza, a partir de esta pequeña tiendecita, ¿no? Donde la gente básicamente hacía las transacciones. Y segundo, lo simple, palanquear los recursos locales. Todo el mundo tiene un celular. Y esta transacción de dinero lo pueden hacer a partir de celulares, no smartphones. Entonces, buscar qué recursos locales y cómo palanquear eso. En Latinoamérica, otra teoría de innovación frugal habla que es el desarrollo de esto que se llama Jugaad en India. La Jugaad son soluciones improvisadas, ¿no? Son respuestas a una necesidad local. Y en India le llaman Jugaad. Pero en Latinoamérica nosotros tenemos nuestros propios modelos. Por ejemplo, sé que en México le dicen la mexicanada. Sé que en Colombia le dicen colombianada también. Sé que en Costa Rica le decimos malicia indígena. En Uruguay, Argentina, Chile, no tienen un concepto así, pero le llaman viveza criolla. El problema es que eso tiene una connotación a veces negativa, pero lo que quisiera subrayar acá es la agilidad, ¿verdad?, mental de responder a un reto, ¿no? Esa suspicacia, esa adaptabilidad a los retos. Y eso creo que un ejemplo de ellos fue Maradona en el 86, ¿verdad?, metiendo esa mano en el gol. Esa respuesta rápida a una necesidad, a algo que le urgía no hacer en ese momento. Claro, no estoy apoyando lo negativo de esto, la ilegalidad del tema, pero esa mentalidad que tenemos en Latinoamérica, esa suspicacia nos puede ayudar muchísimo. Y en Brasil le dicen gambarria, en China le dicen yuanxin, en Estados Unidos básicamente hacerlo vos mismo. Obviamente estos son ejemplos de innovaciones rústicas, pero el tipo de mentalidad, de inteligencia, de respuesta a una necesidad es lo que yo estoy tratando de llevar como el caldo de cultivo de la innovación frugal. Esta innovación a veces no es una escogencia de la gente en condiciones pobres, es básicamente un estilo de sobrevivencia, ¿no? Y lo que buscamos es detonar el potencial de estas soluciones temporales o reactivas. En este contexto existe la red de innovación frugal en Latinoamérica que estamos identificando y desarrollando el tema de innovación frugal. Somos 17 universidades en 9 países, tropicalizando el tema de innovación frugal para Latinoamérica, identificando estos ejemplos de innovación frugal en Latinoamérica. Ejemplos en Latinoamérica, en Perú. Esto es un beer bowl, le dicen en inglés, no sé, un gran letrero en las calles, en Perú, desarrollado por la UTEC, la Universidad Tecnológica de Perú. Más o menos en Lima está en un desierto, pero está a la par del mar, tiene un 98% de humedad. Este cartel lo que hace es recolectar esa humedad o la precipitación vertical y la convierte en agua para la gente. Otro ejemplo es Quinaya, esto es muy reciente, nos acabamos de dar cuenta en Colombia, que es un, bueno, para darles un poquito de contexto, más o menos en Latinoamérica hay un 35% de hogares que cuentan con una computadora nada más. Y bueno, el número de gente con acceso a internet es mucho menos. Pero 90% de los hogares cuentan con un televisor en Latinoamérica, ¿no? Nuevamente, me pareció el ejemplo de Kenia o M-Pesa, cómo palanqueamos, cómo explotamos los recursos locales. 90% de gente tiene un televisor. Entonces, lo que Quinaya hace es proveer a estos hogares con una computadora y un servicio de nube. Quinaya significa nube en el lenguaje quechua. Y el costo de esto es de $5 por mes. Esto es muy pertinente en el tema de la pandemia y la educación remota, ¿no? En estos momentos. En México, en la ITESO, crearon estos respiradores que tienen una vida útil de más o menos 2 años, diseñado en la base está diseñado en la fisionomía de la persona mexicana en promedio. Cuesta $99 mexicanos, $49 por 5 filtros y cambia cada 72 horas, más o menos. Es ideal para que la gente logre leer los labios de la otra persona que te está hablando. Obviamente es reutilizable, entonces eso baja el desecho masivo de mascarillas que estamos teniendo en estos momentos. Materiales locales, utilizando el Maker Lab de la universidad. Y tiene mínima manipulación. Necesitas manipularlo muy pocas veces con tus manos, lo que eleva su eficiencia. Y en Costa Rica tenemos respiradores artificiales. Esto se desarrolló en muchas partes de Latinoamérica, no solamente en Costa Rica. Está basado en una adaptación de materiales de una propuesta de diseño en España.
Se le cambió el motor, se le cambiaron ciertos parámetros para hacerlo más transportable. Lo importante de este respirador es que, primero, que es transportable. No necesita electricidad para funcionar, entonces se puede llevar a cualquier zona rural. Y más o menos tiene un costo de 4 veces menos de lo que tendría el respirador en el mercado. Son 4 ejemplos que hemos identificado en Innovación Frugal. Hay muchos más y es parte del trabajo que estamos haciendo en la red. Muy bien, rápidamente contarles un poco de lo que hacemos en Santa Clara, el tema de Innovación Frugal. Estamos ubicados en el Silicon Valley, en el corazón. Lo que hacemos es frugalizar la tecnología del Silicon Valley, básicamente por medio de esos parámetros que les conté ahora, de simplificar, de rendimiento y de costo de eficiencia. Realizamos este tipo de proyectos de innovación frugal en básicamente todo el mundo, donde hemos tenido muy buena acogida por el enfoque. Y usamos este tema de innovación frugal como un marco de trabajo para el desarrollo de proyectos. Es importante también mencionar que lo que hacemos es, nosotros trabajamos con profesores y estudiantes y organizaciones a nivel mundial o emprendimientos sociales y facilitamos el enfoque de innovación frugal para que se dé el desarrollo de esas soluciones. Y es un collage ahí que hice de proyectos, básicamente temas de captación de agua, de procesamiento de agua con amoníaco, de purificación de agua, de transporte de agua, irrigación y aplicaciones. Y estas son nuestras competencias. Esto es totalmente diseñado por nosotros y es lo que utilizamos como marco de referencia. Cuando hacemos un proyecto, pedimos que los estudiantes se enfoquen en estas áreas. Esto no es estudiantil, esto no es académico, esto es muy práctico. Lo han utilizado en varios proyectos ya y ha tenido mucha coherencia en parte de la red de innovación frugal en Latinoamérica, donde se les está dando ese diseño para hacerlo, para traerlo más a la práctica. Eso sería. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la Ibero México por la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias, Alan. Nos plantea, Alan, un gran reto, ¿no? Que es de hacer más con menos recursos, enfocándonos realmente en el usuario y, por supuesto, considerando el contexto. Creo que eso nos da mucho para que a partir de ahí innovemos, ¿no? Vamos a darle la bienvenida ahora a Edna. Edna, quien, bueno, ella ha logrado conjuntar lo que es la academia con la investigación aplicada, la ingeniería de costos y el emprendimiento social, así que estoy segura que va a ser una excelente ponencia. Ella lo que ha hecho es llevar la ingeniería de datos a lo social y bueno, me muero de ganas de escucharte, Edna, de ver cómo lo estás haciendo. Bienvenida. Muy interesante, muchas gracias a todos por estar aquí. Muy interesante todo lo que estamos escuchando. Me encanta aprender también, porque aquí estamos viendo muchos aprendizajes y muchas ideas innovadoras que pueden ser aplicadas en tantos contextos donde hay tanta necesidad, e incluso en las ciudades como nos muestra Victoria, de cómo debemos hacer ciudades. Pienso que con una infraestructura no solamente resiliente, sino también apalancando lo que tiene que ver con biodiversidad y obviamente con todo lo que esto implica en términos de impacto. Entonces me quedo en esta última palabra que estoy diciendo, que es impacto, que es donde más nos hemos enfocado nosotros en buscar soluciones para medir impacto. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad o cuando hablamos de una solución que haya sido creada desde cualquier contexto, basada en cualquier ámbito tecnológico, social, con alguna necesidad o con alguna respuesta a un conflicto dado por alguna organización que tenga que resolver conflictos con comunidades por sus impactos, etcétera, pues siempre nos vamos a enfrentar a decir que vamos a hacer proyectos, vamos a hacer programas o vamos a construir entre ese contexto de programas y proyectos, soluciones que en conjunto, y lo digo en conjunto de una manera como normalmente se dice, para que mejoren calidad de vida. Y encontramos
ese término de mejora de calidad de vida permanentemente, de forma recurrente y de forma también muy trillada. Y cuando vamos a mirar qué es la mejora de la calidad de vida, o cuando vemos que es una innovación social que generó un desarrollo sostenible o sustentable, o cuando vemos qué es el bien común, decimos, bueno, ¿y esto cómo se come? O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a encontrar herramientas y datos para realmente tener una evidencia trazable de lo que ha ocurrido, de lo que pensábamos que iba a ocurrir, ocurrió, y hacia dónde vamos en la tendencia de eso que estamos proyectando? Hemos visto a lo largo de los años muchas intenciones de hacer muchas soluciones, muchos proyectos que mejoren, pero que en muchas situaciones terminan quedando en simplemente buenas intenciones, deseos, y a pesar de que pueden existir productos importantes o productos innovadores, puede que no sean usados adecuadamente, y entonces estas innovaciones o estos proyectos terminen siendo un despilfarro. Entonces estamos en un momento donde no tenemos derecho a despilfarrar nada, o sea, todos los recursos cada vez más son más limitados. ¿Cómo hacemos para lograr que esos recursos limitados realmente tengan el foco para los cuales fueron creados, y que realmente desde el momento de la creación, desde el momento de la formulación de la solución, entendamos cómo lo vamos a medir y cómo vamos también a rendir cuentas a todos los actores a los cuales les estamos haciendo promesas? Porque todo de lo que estamos hablando hoy, de los ODS, de las metas de los ODS, hablamos de los derechos humanos, hablamos de la infraestructura, hablamos del desarrollo social, hablamos del respeto por las culturas y demás. ¿Cómo lo visualizamos a nivel de datos? Entonces tenemos un gran reto que es, primero, la interacción. Vamos, cuando Alan nos muestra sus innovaciones, o cuando Victoria nos muestra su certificación y todo el proceso, digamos, tan interesante, la conclusión es multidisciplinar. O sea, no es un tema donde una sola disciplina tenga un rol protagónico. No hay un rol protagónico, hay un conjunto de protagonismos que tienen que ponerse sobre la mesa para no solamente diseñar y desarrollar soluciones, sino también para integrar a ese actor que tiene la necesidad, también para integrar a ese aliado que puede patrocinar, también para integrar a esa comunidad de pronto que va a ser la beneficiaria. Y entre todos tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a lograr? Y cuando decimos qué es lo que vamos a lograr, no solamente es el objetivo que queda escrito en un proyecto, sino es una serie de procesos que nos deben llevar a construir una serie de indicadores con sus propias metas, que además deben ser medidas y actualizadas de forma recurrente en el tiempo. Porque también las necesidades que hoy cubrimos son necesidades que son distintas el día de mañana. Entonces, tenemos otro reto: los productos no son estáticos, las soluciones no son estáticas, las soluciones son dinámicas porque el mundo es dinámico. Y justamente volvamos al primer punto: como vivimos en un mundo de restricciones, al vivir en un mundo de restricciones que cada vez son más y más complejas, pues obviamente las soluciones también van a estar con mucho más nivel de estrés o de presión para generar aquello que nosotros nos comprometimos a dar. Entonces, nuestro punto, o el punto que nosotros hemos creado, pues, tenemos un marco metodológico, y en ese marco metodológico integramos muchos elementos de gerencia de proyectos, principalmente. O sea, todo lo que estamos haciendo hoy en día está enmarcado en proyectos. Entonces, si no generamos competencias, capacidades y un marco que nos permita realmente formular, evaluar, dar viabilidad o no dar viabilidad, manejar el riesgo, establecer quiénes van a ser los participantes, etcétera, y digamos todo lo que está detrás de la gerencia de proyectos, que en la ingeniería es muy lógico, pero que en otros ámbitos no lo es tanto. Pues tenemos que volvernos, y yo insisto mucho, tenemos que volvernos mucho más ingenieros en lo social, porque es la única manera que tenemos para alcanzar las metas que nos propongamos.
tenemos que pensar menos en Word y más en Excel. Es decir, tenemos que lograr colocar en cuadritos aquello que pensamos en una frase inspiradora, en un propósito inspirador, donde tenemos muchos ideales, pero esos ideales tenemos que transformarlos en cosas concretas, en frases concretas, en sentencias concretas, en datos concretos y en mediciones concretas. Y claro, entonces empezamos a decir, en esta cantidad de situaciones a las que nos estamos abocando, cuando las soluciones no son para 10 personas, son para una ciudad, son para una comunidad, son para un conjunto, para un territorio, pues obviamente también tenemos que tener la certeza de que tenemos que manejar los datos. Y ahí es donde se integran, digamos, todas las disciplinas, porque por un lado podemos estar los formuladores, por otro lado estamos los financiadores, por otro lado estamos los que somos implementadores y por otro lado están los actores que participan en esto y que van a recibir los beneficios. En cada ámbito hay datos. En cada ámbito hay datos que se deben convertir en información. Y esa información debe ser útil y debe permitirnos también aprender. Si nosotros no logramos generar datos que se conviertan en información útil y esa información útil no redunde en una mejora continua, pues todos los aprendizajes que podemos estar teniendo se van a perder. Entonces, el mundo hoy es de los datos, o sea, la Big Data y todo lo que hacemos alrededor de la inteligencia artificial y el Machine Learning y todo lo que está detrás de esto aplica perfectamente al contexto social. Aplica y cada vez va a aplicar más, porque cada vez más vamos a necesitar herramientas tecnológicas que nos generen información para toma de decisiones, porque cada vez más vamos a tener que buscar soluciones mucho más rápidas, mucho menos costosas, como nos dice Alan, mucho más lógicas y mucho más eficientes, que nos van a generar un conocimiento que también se va a nutrir de una forma mucho más rápida, y con ese conocimiento tenemos que volver a buscar ese ciclo de soluciones que no debe parar, porque el planeta y todo lo que sabemos que está ocurriendo requiere que nosotros trabajemos de una manera muy ágil y permanente, integrando cambios también de manera permanente, y justamente eso es lo que cambia ese paradigma de hacer esos proyectos largos que después de, no sé, 1 año, 2 años, 6 años, evaluamos y ya no sirven. Entonces, hemos construido un modelo de medición que integra, digamos, todas estas buenas prácticas de las que he estado hablando, que trabaja directamente con esta cantidad de expertos, con estas necesidades de los actores. Si hablamos de la base de la pirámide o si hablamos de cualquier tipo de proyecto de innovación o cualquier tipo de proyecto que beneficie socialmente o que tenga un interés específico en una temática específica, si hablamos de agua, si hablamos de equidad de género, si hablamos de niñez, si hablamos de juventud, si hablamos de relevo generacional, de lo que hablemos, finalmente vamos a estar hablando de datos. Y vuelvo al punto, antes de que se nos acabe el tiempo, de que los datos no nos sirven si no son trazables. Entonces, para la trazabilidad necesitamos generar siempre una ruta que nos permita lograr esos puntos de evidencia de manera recurrente y permanente, para que podamos aprender y desarrollar mejores soluciones, que evidentemente es lo que este planeta requiere en general para lograr una sociedad más equitativa, pero donde esa equidad realmente pueda ser medida al final, y podamos ver. Yo sigo siendo muy positiva y creo que es una esperanza posible que podamos realmente tener sociedades mucho más justas y con mucha mejor calidad de vida, pero realmente medida, realmente evaluada, realmente vista y realmente comparable en distintos puntos. Con eso termino, les agradezco muchísimo, muchas gracias a todos y Victoria.
Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que todos abordaron temas súper importantes de lo que es la innovación sustentable, el tema de la tecnología, el tema de hacer más con menos, el reto que nos planteó Alan, y desde luego lo que dice Edna, no hay impacto si no lo podemos medir, ¿no? Creo que ese es un básico. Me gustaría, para cerrar, tenemos 5 minutitos. Si quieren comentar algo más, por ejemplo, sobre lo que nos plantea Edna y lo que nos plantearon los demás ponentes, este aspecto multidisciplinar. ¿Qué podemos hacer al respecto? No Pues a sé. mí me gustaría señalar que definitivamente en el área del conocimiento en el que estoy participando, que es el área, digamos, de ingeniería, arquitectura, más tiene que ver con eso, con desarrollo de proyecto, todavía hay mucho esa idea de que, pues de que hay un equipo que está a cargo, ¿no? De esto, y casi siempre son estos equipos de ingeniería y de arquitectura. Yo normalmente estoy como especialista en sustentabilidad, muy cerca del equipo ambiental, porque el equipo ambiental está acostumbrado a tener esta trazabilidad de datos que menciona Edna, y que es muy importante, y que normalmente esos equipos ambientales están muy cerca de los equipos que miden los impactos sociales, están acostumbrados a esta trazabilidad de datos, a la colección de datos, a hacer el análisis, a poner la data en información y a generar con esto, pues, que se puedan tomar decisiones. Entonces, lo interesante de estas metodologías nuevas es que integran de manera o permiten que los equipos de trabajo acepten de manera integrativa a los demás, sean muy buenos en lo suyo, puedan aportar sustentabilidad e innovación desde su propia área de desempeño, pero también estén muy enterados de qué hacen los otros equipos de trabajo, aunque no sean especialistas, y puedan detectar las oportunidades de interrelación, de correlación, y vayan trabajando muy cohesionados, porque finalmente la finalidad es tener un proyecto de infraestructura que esté muy consolidado en términos de sustentabilidad y resiliencia, que lo pueda demostrar con un sello certificable, y que para ello se requiere del trabajo de todo este mundo de gente que participa en la construcción de una infraestructura que, como les decía, finalmente pues es muy importante para toda la sociedad. No es cualquier construcción, es una construcción verdaderamente que puede generar tantos impactos muy positivos como impactos muy negativos si no se construye bajo estas normativas, ¿no? Y con respecto a mí, pues eso me parece interesante de lo colaborativo y lo multidisciplinario, y que es prácticamente lo que tenemos que incorporar en esta nueva forma de pensar sustentable y resiliente. Muchísimas gracias, Victoria. Alan, ¿nos quisieras agregar algo con este tema de lo multidisciplinar? Sí, a mí me gustaría agregar el tema de lo... A ver, vivimos en una sociedad tecnicista, ¿no? Donde todos nos especializamos en algo muy específico. Estos retos que estamos presentando son sumamente complejos y tienen 40,000 matices, ¿no? Tienen una cantidad infinita de matices. Entonces, creo que hay una contradicción entre nuestra sociedad tecnicista y la complejidad de los retos que estamos mostrando. Y una forma de solventarlo es por el trabajo más que multidisciplinario. Yo me gusta la palabra transdisciplinario, en el sentido en que se conjuguen realmente los profesionales en áreas. Más allá de nuestras disciplinas, más allá de nuestra área de estudio, nosotros somos grandes fanáticos, por decirlo así, del trabajo de ingenieros con antropólogos, de ingenieros con biólogos, con ingenieros con... Yo soy sociólogo y trabajo en la escuela de ingeniería. Me parece que es como un ejemplo de cómo acá en la universidad, principalmente influenciada por el Silicon Valley, se busca esa visión amplia, ¿no? Que seas técnico, pero que tengas esa capacidad de visión amplia, lo que te amplía los horizontes. Muchísimas gracias. Creo que nos aportas muchísimo. Tratar de que todos pensemos en esto de lo transdisciplinar y, como dice Victoria, tratar de incluir a todas estas disciplinas. Si eres sin duda, Alan, un ejemplo de esto como sociólogo en ingeniería. Y bueno, creo que todos los que estamos metidos en estos retos, como ayer vimos en el panel de los Global Shapers, no nos podemos categorizar con una sola profesión, ¿no? Realmente
nos metemos en todo, nos metemos en todas las áreas, nos encanta hacer investigación de campo porque solamente ahí vemos la realidad y a partir de esa podemos tratar de hacer la diferencia. Les agradezco muchísimo, no tenemos preguntas, pero tenemos excelentes comentarios en el webinar, entonces los invito a todos que nos sigan en este simposio, les agradezco mucho a los ponentes aquí presentes, y bueno, también los invito a que los sigan a ellos en LinkedIn, en sus redes sociales, y a la Ibero EDESI también que nos sigan en YouTube, en nuestra página de internet de la cátedra, y bueno, pues lo seguimos viendo aquí en el evento. Muchísimas gracias a todos, tengan buena tarde. Gracias.